ahí donde está, abra su Biblia en el libro de los Hechos, capítulo 19, versículos del 1 al 7. Hechos 19, capítulo 19, versículo del 1 al versículo 7. Vamos a leer el texto y luego oramos al Señor. Vamos a leer la palabra y oramos a Dios. Hechos 19, versículos del 1 al 7. Vamos a prestar total atención a lo que nos dice la palabra en esta preciosa mañana. Hechos 19. ¿Lo tenemos todos? Dice la palabra así: Aconteció que entre tanto que Apolos estaba en Corinto, Pablo, después de recorrer las regiones superiores, vino a Éfeso y hallando a ciertos discípulos, les dijo: ¿Recibiste el Espíritu Santo cuando creíste? Ellos le dijeron: ni siquiera hemos oído que hay Espíritu Santo, si hay Espíritu Santo. Entonces dijo: ¿en qué fuisteis bautizados? Ellos dijeron: en el bautismo de Juan. Dijo Pablo: Juan bautizó con bautismo de arrepentimiento, diciendo al pueblo que creyese en aquel que vendría después de él, esto es, en Jesús el Cristo. Cuando oyeron esto, fueron bautizados en el nombre del Señor Jesús. Habiéndoseles impuesto Pablo las manos, vino sobre ellos el Espíritu Santo, y hablaban en lenguas y profetizaban. Amén. Incline su rostro y vamos a orar. En esta oración que vamos a elevar al Padre, vamos a orar primero porque Dios nos siga hablando a través de la palabra. Dios siempre nos habla a través de su palabra. Y lo segundo es a pedirle al Padre que nos ayude para alcanzar esas 7 personas nuevas, que yo sé que todos ustedes tienen en su lista 7 personas nuevas. Yo en mi lista tengo esas 7 personas, estoy orando cada día por ellas. Y esta semana me abordó una pareja de esas 7 personas sin que yo los abordara, sino ellos me llamaron y me dicen: necesitamos empezar a asistir a la iglesia, al culto. Entonces, yo creo que muy pronto los vamos a ver en este lugar. Entonces vamos a orar. Primero, para que Dios nos siga hablando a través de la palabra. Y segundo, por esas 7 personas nuevas. Va a ser un listado de 7 personas, sean familiares, compañeros de trabajo, de estudio, vecinos. Y va a orar todos los días por esas 7 personas. Y con la ayuda de Dios, usted va a tener el privilegio de verlos venir a los pies de Cristo Jesús. Póngase en pie por un momento y vamos a orar. Vamos a estar un buen tiempo sentados, así que póngase en pie por un momento. Padre, te doy gracias. Levante sus manos si es posible levantarlas. Padre, te damos gracias en esta mañana. Nos presentamos delante de ti, amado Dios, y te pedimos, Señor, que tú hables una vez más a nuestra vida. Disponemos de nuestros sentidos, Señor. Total atención, Señor, prestamos a lo que tú nos quieres decir. Padre, háblanos por la palabra. Háblanos en esta preciosa mañana. Hemos venido a este lugar esperando que tú nos hables, anhelando que tú nos hables. Y en esta mañana, Señor, prestamos total atención a lo que tú nos quieres decir. Padre, háblale a las personas que están a través de las redes sociales, Señor. Aquel que está a la distancia y que se dispone a oír la palabra. Háblale a ese hombre, a esa mujer,
Háblale a ese joven, a ese niño, a esa familia, Padre. Háblale por la palabra. También oramos en esta mañana, Padre, oramos por esas 7 personas nuevas, Señor. Padre, cada uno de nosotros, Señor, nos comprometemos a orar por ese número que son 7 personas que no te conocen. Oramos, Padre, para que tú toques el corazón de esas 7 personas. Oro, Padre, en esta mañana por Giovanni, Señor, por su esposa. Oro, Padre precioso, por esos 7 que tengo en mi listado, Señor. Te pido, Dios, que tú obres en el corazón y en la vida de ellos. Prepara la vida de ellos, Señor. Toca el corazón de ellos. Inquiétales para que ellos vengan a tus pies, para que ellos se abran a tu palabra y para que ellos puedan tener un encuentro personal contigo, Señor. Te lo pido, Dios. Usa la vida de mi hermano, de mi hermana, para que él y ella también, Padre, puedan orar por esas 7 personas nuevas, Señor. Padre precioso, no solamente orar por ellos, sino que los inviten, Señor, a la iglesia. Padre, que les compartan a ellos la palabra. Precioso Dios, abona el terreno, prepara la vida de ellos, de cada uno de esos nuevos por los cuales estamos orando, Señor. Y creemos que tú nos das el privilegio de verlos venir a tus pies, reconociéndote como el Señor y el Salvador de sus vidas. En el nombre que es sobre todo nombre, en el nombre de Jesús de Nazaret. Oro, precioso Dios, para que seas tú y nadie más que tú obrando, usando nuestra vida como instrumento a través del cual pueda fluir tu palabra, correr tu palabra y muchas vidas puedan conocerte como el Señor y el Salvador. Te doy gracias en esta mañana en el nombre que es sobre todo nombre, en el nombre de Jesús, en ese nombre precioso y eterno. Señor, te damos gracias en esta mañana por este tiempo en tu presencia. Gracias, Padre, en el nombre de Jesús. Amén, amén y amén. Bueno, pueden sentarse. Hoy voy a ser breve. Si usted ve, hay harta silla vacía. Y usted dirá, fue el rapto y me quedé. Hasta ayer me percaté que mañana era festivo. O sea, cuando hay puente, uno dice, la gente se va a pasear. Y eso está bien, está bien. Pero no por eso voy a dejar de compartir la palabra que Dios ha puesto en mi corazón en esta mañana para compartir. La misma palabra que Dios me permitió compartir en primer culto, vamos a compartir en este segundo servicio. Y vamos a estar hablando sobre el bautismo en el Espíritu. El bautismo en el Espíritu. La Biblia nos habla en Hebreos capítulo 6, versículo 2, de 2 bautismos, al menos de 2 bautismos. Y nosotros conocemos de manera específica los 2 bautismos que son vital para nuestra vida cristiana. El primero que todos conocemos, cuando nos convertimos a Cristo, nos dieron el discipulado y luego nos invitaron a bautizarnos en agua. Y fuimos al bautismo en agua, en obediencia a la palabra, y nos bautizamos en agua. Antes nos dieron un discipulado, nos explicaron qué era el bautismo, por qué nos bautizábamos siendo adultos y todo lo pertinente, lo que la Biblia dice referente al bautismo en agua. Y ese bautismo en agua lo realiza un líder, un pastor. El bautismo en agua lo realiza un pastor, un líder, nos bautiza. De hecho, yo creo que muchos de ustedes se acuerdan del día y el lugar donde usted lo bautizaron, en agua. Yo cada vez que voy en los llanos hacia la vía Granada Meta, paso por un río que llama el río Orotoy, después de Acacias. Y allá me bautizaron. Y yo me acuerdo que me bautizaron un lunes festivo. Y ese día en que me bautizó el pastor Antonio López,
conmigo se bautizaron 10 personas más en ese bautismo, ese lunes festivo. Y recuerdo que de esas 10 personas que sepa, hay conmigo 3 que estamos caminando con el Señor, las otras no sé. Pero lo más bonito es que cada vez que paso por ahí, me acuerdo. Y me acuerdo que en esa mañana estaba un día muy bonito, nos bautizaron y era un momento especial, espectacular para nosotros por dar ese paso de obediencia del bautismo. Entonces yo siempre digo, mire, allá me bautizaron en ese río, un lunes festivo, como a las 9 de la mañana me bautizaron. Ese es el bautismo en agua y me bautizó un pastor que llama, fue el pastor Antonio, el cuñado, el pastor Libardo, el copastor de la iglesia de esa época, fue el que me bautizó porque mi pastor estaba enfermo, el pastor Antonio López. Y ese es el primer bautismo, el cual todos conocemos, de hecho muchos de ustedes ya son bautizados. Y si no son bautizados, los animo para que tome el discipulado y se mande que bautizar. El segundo bautismo es el bautismo del Espíritu Santo. El bautismo en el Espíritu Santo. Y hoy quiero tocar algo efímero, algo así por encima, porque vamos a tener una fecha especial. Y si Dios no ha venido por nosotros y nos tiene con vida, y si estamos en esta tierra, en este lugar, para el próximo año, escuche bien, para el próximo año, vamos a tener desde el 8 de marzo, del 8 de febrero al 31 de marzo una celebración que se va a llamar la fiesta del Pentecostés. Eso está para el próximo año. Está adorando al Señor. Desde el 8 de febrero al 31 de marzo. Vamos a tener 50 días. Donde en la mañana vamos a tener ayuno, en la noche vamos a tener conferencias, unas presenciales, otras virtuales, con diferentes pastores, y durante esos 50 días se va a estar hablando sobre el Espíritu Santo. 50 días. Y el enfoque principal y el tema principal va a ser el Espíritu Santo. ¿Por qué? Porque he notado que la iglesia del siglo primero, bíblicamente hablando, del primer siglo, la iglesia que era dirigida por los apóstoles, para ellos era prioridad el bautismo en agua, pero también era prioridad para ellos el bautismo en el Espíritu Santo. O sea que ellos tomaron de manera muy literal y fueron muy obedientes a la palabra donde Jesús les dijo, y haced discípulos a todas las naciones, bautizándolas en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Pero también ellos entendieron la prioridad que había como iglesia de buscar no solamente el ser bautizados en agua, sino también el ser bautizados en el Espíritu Santo. Hace 15 días toqué algo referente al poder que viene cuando somos llenos del Espíritu Santo. Y les hablaba que me preocupa, porque ahora en el siglo XXI, la iglesia del siglo XXI, o sea, no es la iglesia contemporánea de nuestros días, poco se habla del bautismo del Espíritu Santo. Poco se habla del bautismo en el Espíritu Santo. Tanto así que cuando uno pregunta en las congregaciones ¿cuántos han sido bautizados en el Espíritu Santo?, uno encuentra una minoría que han sido bautizados en el Espíritu Santo. Y otros como que le abren los ojos así a uno como diciendo ¿de qué me están hablando? Y cuando leo este texto que acabamos de leer en Hechos 19, del 1 al 7, encontramos lo siguiente. Vamos a estudiarlo. Hechos 19, del 1 al 7. Estos días está orando y pidiéndole una palabra de parte de Dios para el día de hoy en los diferentes cultos, y Dios puso esta palabra. Dice
En Hechos 19, del 1 al 7, nos habla de que el apóstol Pablo llegó, dice la palabra del Señor, a Corinto, verso número 1. Luego de Corinto fue a Éfeso. Y cuando llega a Éfeso, el apóstol Pablo encontró a un grupo de discípulos del Señor, a un grupo de creyentes. Mire lo que dice, verso número 1, la última parte del verso número 1. ¿Qué dice la última parte? Vino a Éfeso, está hablando de Pablo, y hallando a ciertos que discípulos. En Éfeso el apóstol Pablo halló a ciertos discípulos, y cuando los halló, Pablo les hace una pregunta a estos discípulos del Señor. ¿Cuál es la pregunta que Pablo les hace? Verso número 2. A esos discípulos, a esos seguidores de Jesús, a esos recién convertidos. ¿Cuál fue la pregunta que el apóstol Pablo le hace a sus discípulos? Léalo conmigo, fuerte. ¿Qué dice? Duro. Otra vez, más fuerte. Duro. ¿Recibiste el Espíritu Santo cuando creíste? Mire que para el apóstol Pablo, al igual que para los apóstoles en el primer siglo, los líderes de la iglesia del primer siglo, para ellos era de suma importancia que una persona se convirtiera, recibiera a Cristo como Señor y Salvador, luego fuera bautizada en agua, pero también que fueran ¿qué? Bautizados en el Espíritu Santo. ¿Sabemos qué significa el término bautizar? ¿Sabemos qué significa el término bautizar? Significa que sumergir. O sea que así como cuando nos bautizan en agua, nos sumergen en el agua, así también el Señor nos quiere sumergir en la presencia del Espíritu Santo. Ahora, el bautismo en agua lo hace un hombre, un líder. El bautismo en el Espíritu, ¿quién lo hace? ¿Quién lo hace? ¿Qué dice Mateo 3:11? Mateo 3:11. Mire lo que dice Mateo 3:11, leámoslo. Está hablando Juan el Bautista en su predicación. Y dice Juan el Bautista: yo a la verdad os bautizo que en agua para arrepentimiento. Sigamos leyendo. Pero el que viene después de mí, que era primero que yo, él os bautizará que en Espíritu Santo y fuego. O sea que ¿quién es el que bautiza en el Espíritu? El Señor Jesús. El evangelista Juan dice: el que viene después de mí, él os bautizará en Espíritu Santo y ¿qué? Y fuego. Y cuando llegó el apóstol Pablo allí a Éfeso, le preguntó a aquellos hermanos: ¿recibiste el Espíritu Santo cuando creíste? Porque para ellos, reitero, era una prioridad el bautismo en el Espíritu Santo. Ellos sabían que una vez la persona convertida a Cristo era discipulada, era bautizada en agua, pero no paraba ahí. Después del bautismo en agua, esa persona, o antes del bautismo en agua, porque yo he encontrado personas que se convierten y muy pronto el Señor que los bautiza en el Espíritu. O sea, no es primero el uno y luego el otro. El Señor nos sorprende. Yo he encontrado personas que aún recién convertidas, tan pronto se convierten, las bautiza el Señor en el Espíritu. Y la iglesia de este tiempo necesita el bautismo en el Espíritu. Necesitamos preguntarnos, como Pablo le preguntó a aquellos discípulos: ¿recibiste el Espíritu Santo cuando creíste? ¿Cuál fue la respuesta de ellos? Verso número 2. La segunda parte, versículo 2. ¿Cuál fue la respuesta de ellos? Ni siquiera hemos oído que hay Espíritu Santo. O sea que para recibir el bautismo en el Espíritu Santo, lo primero que hay que hacer es creer.
Porque Pablo le dice, ¿recibiste el Espíritu Santo cuando creíste? Y la respuesta a ellos es, ni siquiera hemos oído. O sea, dos requisitos. Primero, oír y creer. Oír del bautismo del Espíritu Santo y creer que el Señor nos quiere bautizar en el Espíritu. Creer que el Señor anhela bautizarnos en el Espíritu. Y para la iglesia apostólica del primer siglo era vital el bautismo en el Espíritu Santo. Hoy en día, tristemente, se habla de todo menos del Espíritu. Y por eso muchos no han sido, ¿qué? Bautizados en el Espíritu. Se habla, los predicadores desafortunadamente nos dedicamos a hablar más de la teología y la prosperidad. 4 pasos para ser prósperos económicamente. 3 pasos para ser sanos físicamente. He escuchado títulos como 3 pasos para dejar de pagar arriendo, pero no se habla de 2 pasos para recibir el bautismo en el Espíritu Santo. Escuche bien. Pablo les hace la pregunta: ¿recibiste el Espíritu cuando creíste? Ellos le dijeron, no hemos oído que hay Espíritu Santo. Cuando yo estudio este texto, yo digo, la urgencia de hablarle en este tiempo a la iglesia de que el Señor anhela bautizar a cada creyente en el Espíritu Santo. Hace 15 días yo les testificaba que después de una serie de conferencias, hace unos 12 años, el Señor empezó a bautizar a algunos hermanos en el Espíritu. Y espero que en el proceso que vamos a tener, y especialmente en esos 50 días que vamos a estar hablando sobre el Espíritu, el Señor va a bautizar a muchísimos en el Espíritu de Dios. Y el anhelo es que cada creyente de esta congregación sea bautizado en el Espíritu. Es más, ¿cuántos creen que el Señor puede bautizar a uno de los que nos escuchan allá domingo tras domingo en la casa? Porque es el Señor. ¿Quién es el que bautiza? El Señor. Es el Señor, el que bautiza en el Espíritu. Por eso dice Pablo, y la respuesta que ellos le dan me sorprende. Ni siquiera hemos oído que hay Espíritu Santo. Tremendo, había un desconocimiento de la persona y de la obra del Espíritu para ellos, porque no les habían hablado, no les habían enseñado, no les habían mostrado que en verdad el Señor bautiza y llena con su Espíritu Santo. Por eso, ¿qué hace Pablo frente a la necesidad que hay en ellos? Mire lo que dice. Sigamos leyendo, versículo número 3. ¿Qué dice el 3 en adelante? Entonces dijo, vuelve y pregunta, ¿en qué fuisteis bautizados? Pablo le pregunta a estos hermanos, ¿en qué fuisteis bautizados? Note, ellos ya eran creyentes, ellos ya eran seguidores de Jesús, ellos ya se habían convertido, eran recién convertidos. Y Pablo les hace la pregunta, ¿en qué fuisteis bautizados? Ellos le dijeron, en el bautismo de Juan. Dijo Pablo, Juan bautizó con bautismo de arrepentimiento diciendo al pueblo que creyese en aquel que vendría después de él, esto es, en Jesús el Cristo. Cuando oyeron esto, fueron bautizados en el nombre del Señor Jesús. Versículo 6, léalo conmigo. Y habiéndoles impuesto Pablo las manos, vino sobre ellos el Espíritu Santo y hablaban en lenguas y profetizaban. ¿Qué hace Pablo? Ahora Pablo les ministra a ellos y el Señor los bautiza a ellos. El bautismo se evidenció porque mire lo que dice la Biblia, hablaban en lenguas y profetizaban. O sea, vino sobre ellos el Espíritu Santo. Y mi oración es, Señor, bendice a la iglesia,
Que cada creyente de esta congregación sea bendecido por Dios, sea bendecida cada creyente por Dios. Y la mayor bendición que anhelo de parte de Dios para cada uno de ustedes y para mi propia vida es que el Señor nos llene a plenitud del Espíritu Santo y que podamos andar, vivir y permanecer en la plenitud del Espíritu Santo. Y que aquellos que no han sido bautizados sean que bautizados por el Espíritu Santo. Que podamos ser bautizados. Los que no han sido bautizados, el Señor los bautice en el Espíritu Santo. Mire lo que dice la palabra. Pablo, habiéndoles que impuesto las manos, les ministró. Me imagino al apóstol Pablo orando por ellos. Orando. Esos que no habían recibido, ni siquiera sabían que había Espíritu Santo. Ahora Pablo le está ministrando, poniendo las manos. Ahora eso de imponer las manos tiene que ser muy guiado por el Señor. No puede uno andar a la loca imponiendo manos. Pero impuso las manos, Pablo, ¿qué dice? Y ellos recibían. A la medida que Pablo les imponía las manos, el Señor derramaba sobre ellos ¿qué? El Espíritu Santo. Ellos hablaban en lenguas y ¿qué? Y profetizaban. Ahora vamos a otro texto. Vamos al libro de los Hechos, capítulo número 8. Hechos 8, 15 al 24. Hechos 8, 15 al 24. En Hechos 8, 15 en adelante nos está hablando sobre Felipe en una ciudad llamada Samaria. Y cuando Felipe llegó en Hechos 8 del 4 en adelante, llegó a Samaria, empezó a predicarles el evangelio a los habitantes de Samaria. Si quiere leamos el texto. Leámoslo desde versículo 4. Hechos 8:4 para comprender lo que quiero hablarles en esta mañana. Hechos, capítulo 8, versículo 4 en adelante. ¿Lo tenemos? Vamos a leerlo. Vamos a ver despacio para que todos vamos a estar atentos a la lectura. Versículo 4 dice: pero los que fueron esparcidos iban por todas partes anunciando el evangelio. Entonces Felipe, descendiendo a la ciudad de Samaria, les predicaba a Cristo. Y la gente unánime escuchaba atentamente las cosas que decía Felipe, oyendo y viendo las señales que hacía. Porque de muchos que tenían espíritus inmundos, estos salían dando grandes voces, y muchos paralíticos y cojos eran ¿qué? Sanados. Así que había gran gozo en aquella ciudad. Pero había un hombre llamado Simón, que antes ejercía la magia en aquella ciudad, y había engañado a la gente de Samaria, haciéndose pasar por algún grande. A este oían atentamente todos, desde el más pequeño hasta el más grande, diciendo: este es el gran poder de Dios. Y les estaban atentos porque con sus artes mágicas les había engañado mucho tiempo. Pero cuando creyeron a Felipe, que anunciaba el evangelio del reino de Dios y el nombre de Jesucristo, o sea, creyeron al evangelio que Felipe estaba predicando, ¿qué pasaba? Se bautizaban hombres y mujeres. O sea, creyeron al evangelio que les presentó Felipe. Se bautizaban hombres y mujeres. Versículo 13. También creyó Simón mismo, habiéndose bautizado. Estaba siempre con Felipe, y viendo las señales y grandes milagros que se hacía, estaba atónito.
Cuando los apóstoles que estaban en Jerusalén oyeron que Samaria había recibido la palabra de Dios, enviaron allá a Pedro y a Juan, los cuales habiendo venido, ¿qué dice la Biblia? Lea conmigo. Oraron por ellos para que recibiesen el Espíritu Santo, porque aún no había descendido sobre ninguno de ellos, sino que solamente habían sido bautizados en el nombre de Jesús. Versículo 17, ¿qué dice? Entonces les imponían las manos y recibían el Espíritu Santo. Cuando Simón vio que por la imposición de las manos de los apóstoles se daba el Espíritu Santo, les ofreció dinero, diciendo: dame también a mí este poder, para que a cualquiera que le impusiere las manos reciba el Espíritu Santo. Mas Pedro dijo: tu dinero perezca contigo, porque has pensado que el don de Dios se obtiene con dinero. Entonces, ¿qué hicieron los apóstoles? En este caso Pedro y Juan, cuando llegaron a Samaria, encontraron los recién convertidos, empezaron a orar por ellos y el Señor empezó a bautizarlos, a llenarlos con el Espíritu Santo. Es el mayor regalo que podemos recibir después de la salvación. Después de la salvación. Mire, mi hermano, mi hermana, no estoy en contra de que Dios nos bendiga en la parte material, pero por encima de la parte material está el asunto espiritual, la presencia maravillosa y gloriosa del Espíritu Santo. Cuando llena a una persona, cuando esa persona está inmersa en la presencia del Espíritu, es el regalo más glorioso que podemos recibir ya como cristianos. Otro texto que me llama la atención es el capítulo número 10, Hechos 10. Hechos 10. Mire lo que dice Hechos 10, versículo número 44 en adelante. Hechos 10, 44. En Hechos capítulo 10 nos está hablando de cuando Cornelio hace venir a Pedro, reúne en la casa de él, en la casa de Cornelio, reúne a sus familiares, amigos y siervos, y los reúne en su casa, en la casa de Cornelio, y manda a traer a Pedro. Viene el apóstol Pedro a la casa de Cornelio, y se había reunido un buen número de personas en la casa de Cornelio, y empieza Pedro a predicarle, a hablarle la palabra a ellos, a los que estaban allí congregados en la casa de Cornelio. Y mientras Pedro estaba predicándole a Cornelio, a su familia, a sus amigos, le estaba predicando, sucedió algo que me encantaría que sucediera en los cultos en este lugar. Mire lo que dice, versículo 44. Mientras aún hablaba Pedro estas palabras, estaba predicando, ¿qué sucedió? El Espíritu Santo cayó sobre todos los que oían el discurso. Están escuchando a Pedro. ¿Sobre quiénes cayó? Sobre todos los que estaban en la casa de Cornelio, incluyendo Cornelio, su familia, todos los que estaban allí. Y mira lo que sigue diciendo. Y los fieles de la circuncisión que habían venido con Pedro acompañándolo, se quedaron atónitos de que también sobre los gentiles se derramase el don del Espíritu Santo. Qué bendición, porque el Espíritu de Dios no solamente es para los judíos, para el pueblo de Dios, sino también para la iglesia del Señor. Y usted y yo somos parte de esa iglesia del Señor. Y sobre nosotros el Espíritu de Dios se quiere que derramar. Es más, en cada reunión, en cada culto, qué bueno que hubiera derramamiento del Espíritu Santo. Mira lo que sigue diciendo. Los que habían venido con Pedro, que eran judíos,
Pensaban que solamente sobre ellos se derramaría el Espíritu, y quedaron que atónitos viendo que sobre aquellos que no eran judíos también se estaba derramando que el Espíritu Santo. Y mire lo que sigue diciendo. Versículo 46, léalo conmigo. ¿Qué dice el 46? Porque los oían que hablaban en lenguas y magnificaban el nombre de Dios. Porque los oían que hablaban que en lenguas y magnificaban el nombre de Dios. Por eso mi mayor oración es: Señor, que cada creyente de esta congregación, que cada familia que viene a este lugar a congregarse, que cada persona que nos sigue sea llena de la presencia del Espíritu de Dios, que haya un anhelo, hambre por el Espíritu Santo, que despierte el Señor en todo y cada uno de los creyentes un anhelo profundo y anhelen el Espíritu Santo. Jesús dijo: si vosotros siendo malos sabéis dar buenas dádivas a vuestros hijos, cuánto más el Padre Celestial dará el Espíritu Santo a los que se lo pidan. También Jesús dijo, hablando del Espíritu, dijo: porque de los que creen en mí, de su interior, de lo profundo de su ser, fluirán ríos de agua viva. Y cuando dice ríos de agua viva, no se refiere a un agua natural, sino a la fuente, la corriente, al fluir del Espíritu de Dios para todos los que creyésemos en Él. Por eso mi oración es: Señor, que cada día haya ese fluir del Espíritu, y que las personas que no han sido bautizadas por el Espíritu Santo, el Señor les bautice, y que haya un mover nuevo, renovar nuevo dentro de la iglesia a través del Espíritu Santo de Dios, y que el Espíritu Santo de Dios se mueva en medio de nosotros. Mire lo lindo que es. Lo que pasa es que nosotros, a veces, por los afanes, las carreras y muchas cosas, no permitimos que Él fluya en medio de nosotros. Y yo le decía a alguien en una ocasión: la manifestación del Espíritu está por encima de cualquier estructura humana. Y es bueno hacer un orden, un programa, hacer una planeación. En los mismos cultos, un tiempo de alabanza, un tiempo de oración, la palabra. Pero cuando el Señor quiera moverse en medio de nosotros, démosle toda la libertad para que Él lo haga, porque Él es el Señor y nosotros solamente nos rendimos a Él, y que sea obrando en cada uno de nosotros. Por eso disfrutemos cuando hay ese mover del Espíritu. Cuando el Señor quiere bautizar, cuando el Señor quiere renovar, cuando el Señor quiere ministrar a través del Espíritu, que seamos una congregación abierta, rendida a la presencia del Espíritu del Dios vivo. Que el Espíritu de aquel que levantó a Jesús entre los muertos dé vida, produzca vida en cada uno de nosotros. Vamos a ponernos en pie, y que nosotros como creyentes seamos esas creyentes, esos hombres, mujeres sedientos, anhelando cada día más y más del Espíritu de Dios. Que si el Señor ya lo bautizó a usted y tuvo la experiencia de recibir el bautismo del Espíritu Santo, no se quede ahí, hay algo más que el Espíritu de Dios quiere darle. Si usted ha sido ministrado por el Espíritu, ha tenido experiencias gloriosas con el Espíritu, pídale aún más, porque Él siempre tendrá más y más para cada uno de nosotros. Ahí donde está, ¿por qué no eleva una oración al Padre? Y le dice al Padre: quiero más de tu Espíritu. ¿Por qué no le dice: Señor, te pido que me bautices con tu Espíritu Santo? Si no has sido bautizado, pídale a Él que lo bautice. Así como un día se acercó usted a un líder y le dijo: quiero bautizarme, por favor, ¿me bautiza en agua? Y usted se acercó a ese líder y le pidió que lo bautizara en agua, a un pastor, no sé quién le bautizó a usted en agua, y le dijo: quiero bautizarme. Lo capacitaron y lo bautizaron. Hoy acérquese al que lo bautiza con el Espíritu Santo, y se llama el Señor, y pídale: Señor, quiero el bautismo del Espíritu Santo.
Quiero tener esa experiencia gloriosa de ser bautizado por tu Espíritu Santo. Quiero, Señor, y anhelo el bautismo en tu Espíritu, Señor. El bautismo en tu Espíritu, Señor. Y empiece a orar y pídale a Dios todos los días, pídale a Él y no lo sueltes hasta que Él no te bautice. Yo cuando me convertí empecé a orar todos los días. Mi oración era: Señor, necesito el bautismo en tu Espíritu. Y pasaron días, seguía orando, hasta que llegó el día especial que Dios había determinado y derramó de su Espíritu sobre mi vida. Y ese día me bautizó en el Espíritu, el mismo que bautizó a aquellos hombres allí en Éfeso cuando Pablo oró, el mismo que bautizó y ministró sobre aquellos hombres en Samaria cuando Pedro y Juan oraron, el mismo Espíritu que descendió en la casa de Cornelio y llenó a todos los que estaban en la casa de Cornelio, es el mismo Espíritu que está hoy con nosotros y nos quiere llenar a cada uno de nosotros. Por eso ore al Señor ahí donde está. Dile: Señor, a partir de hoy anhelo ese bautismo. Si ya es bautizado, un renovar, Señor. Quiero un renovar en tu Espíritu, Señor. Quiero que ministres cada día, que obres con tu Espíritu sobre mi vida cada día. Necesito, tú tienes más para darme, Espíritu Santo. Quieres darnos más y más, Señor. Lo que hemos vivido, lo que hemos recibido, Señor, son las arras, pero tú tienes más para darnos cada vez, Señor. Necesitamos más y más de tu Espíritu. Que esta congregación, que cada creyente, Señor, que cada mujer, cada joven, aún los niños, amado Señor, sean llenos, sean bautizados, sean ministrados por la presencia maravillosa de tu Espíritu Santo. Precioso Dios, que los jóvenes, los varones, las mujeres, que cada hombre, que cada mujer, Señor, que hace parte de esta congregación, Señor, sea un hombre, una mujer que anhele de tu Espíritu Santo, que anhele más y más, Señor, de esa ministración, de ese fluir, de ese bautismo del Espíritu, Señor, que fluyan los dones, que se manifieste el fruto del Espíritu, Padre, y que todos, Señor, desde los nuevos hasta los líderes, podamos, como dice tu palabra, andar en el Espíritu, experimentar esa manantial de vida que produce tu Espíritu en cada uno de nosotros, Señor. Ayúdanos, te lo pedimos, en el nombre de Jesús de Nazaret. Derrama de tu Espíritu sobre toda la iglesia, Señor, y produce vida, que tu Espíritu pueda producir vida en cada uno de nosotros. Por eso te damos gracias en esta mañana, Padre, en el nombre que es sobre todo nombre, en el nombre de Jesús. Amén, amén y amén. Gloria a Dios. Tareita. Y con esto termino. Vas a empezar a orar todos los días, no cada 8 días. No espere que llegue el 8 de febrero para orar y pedir del Espíritu. Desde ya, todos los días: Señor, necesito más. Si no es bautizado, bautícenos, Señor. Y si ya es bautizado, necesito que me renueves. Que me renueves. Quiero más de tu Espíritu. Y el Señor te va a sorprender. Te va a dar experiencias gloriosas con su Espíritu Santo. Así que esa es la tarea, y más que tarea, la invitación. Puede ponerse cómodo y vamos a compartir los anuncios. Vamos a compartir los anuncios en esta mañana tarde ya, tarde. ¿Sientes el llamado de orar a través de la danza? ¿Tienes más de 5 años de edad? Esto es para ti. En nuestro ministerio creemos que la danza es una forma poderosa de alabar a Dios y compartir su amor con otros. No importa tu nivel de experiencia, aquí todos somos una familia en Cristo, creciendo juntos. Aprenderás pandero, manto, danza urbana, contemporánea y hebrea. Te esperamos los sábados a las 10 a.m. Trae tu cuaderno, tu Biblia y sobre todo
tu corazón dispuesto para aprender. Te esperamos. Para más información, escríbenos al 300-770-5437. ¿Sientes el llamado de orar a través de la danza? ¿Tienes más de 5 años de edad? Esto es para ti. En nuestro ministerio creemos que la danza es una forma poderosa de alabar a Dios y compartir su amor con otros. No importa tu nivel de experiencia, aquí todos somos una familia en Cristo, creciendo juntos. Aprenderás pandero, manto, danza urbana, contemporánea y hebrea. Te esperamos los sábados a las 10 a.m. Trae tu cuaderno, tu Biblia y sobre todo tu corazón dispuesto para aprender. Te esperamos. Para más información, escríbenos al 300-770-5437.